Muy bien. ¿De qué quiero hablar? Pues vamos a sacar un poco de, no iba a decir de contexto, pero no es de contexto, digamos de lo habitual, el tiempo que tenemos. Y vamos a hablar de tiempos. Cantamos por ahí una canción, yo no sé si es muy antigua o no, pero tiempos de Elías son estos. ¿Recordáis? Y efectivamente, yo no sé qué crees tú teológicamente acerca de este texto, tampoco es lo que yo quiero enseñar o ver. Hay dos posiciones, una que Elías ya vino, y eso fue cierto porque Jesucristo lo mencionó cuando sus discípulos le dijeron, pero primero es necesario que venga Elías, y él dice, Elías ya vino, Juan el Bautista. Pero hay quien piensa también que antes de que venga ese día grande y terrible, que dice aquí, que no vino con Cristo, no fue un día grande y terrible, es necesario que Elías vuelva otra vez. Evidentemente, Elías físicamente no estamos hablando de eso, estamos hablando del espíritu. Y cuando digo el espíritu no es su espíritu, sino el espíritu de Elías, es decir, la esencia de Elías. Estos son tiempos de Elías. En tiempos de Elías era importante estar del lado de Elías. Todos conocemos la historia, ahora te mencionaré dos o tres cositas nada más para aquel que no esté muy ducho en qué pasó en tiempos de Elías, pero en tiempos de Elías era importante estar de parte de Elías, y no porque le ibas a pasar lo mejor del mundo, ni nada por eso, sino porque estar de la otra parte era muchísimo peor. ¿Estás conmigo, no? Bien. Como digo, estos son tiempos de Elías. En tiempos de Elías, las cosas, y eso que Elías fue un profeta de Dios, digamos es el símbolo profético que tiene Israel, Elías como tal. Pero no todo estaba bien, ni todo era bueno en tiempos de Elías. Ocurrían cosas malas, entre ellas el pecado. El pecado siempre trae cosas malas, todo lugar. Y sabemos que había idolatría, nada menos que 400 profetas de Baal, y si no recuerdo mal, 450 de Asera, es decir, casi 1000 profetas, y Elías, el pobrecillo, va diciendo por ahí, luego, solo yo he quedado, casi 1000 contra 1, la proporción no es buena. El pueblo no distinguía bien si Jehová era Dios o Baal era Dios. Es decir, no había claridad. Para colmo, el gobierno, el rey Acab, no era precisamente el modelo de gobierno que Dios había establecido en Israel. Más bien, también era malo. Y Elías le tocó profetizar algo que tampoco le hubiera gustado profetizar a él, porque además él lo vivió en sus carnes, y es que no iba a llover. Y eso nosotros podemos pensar, pues no va a llover, pues no va a llover, ya está, mejor, así no. No, de eso dependía toda la economía de aquella época, de que lloviese o no lloviese. Es decir, y el sentimiento de Elías llegó un momento, porque él lo dice, se sintió solo yo he quedado. Es decir, no todo estaba bien, aún de parte de Elías, aunque estuviésemos de parte de Elías. Pero, y aquí es donde quiero empezar a hacer mis énfasis, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahí empezó a verse el obrar de Dios. El pecado no asusta a Dios. A nosotros parece, el pecado nos asusta. Alguien comete un pecado y nosotros nos asustamos rápido. El pecado no asusta a Dios, para nada. Al revés, Dios sabe cómo tratar con el pecado. Si alguien sabe cómo tratar, ese es Dios. Ni siquiera el hombre sabemos tratar con el pecado. Muchas veces pensamos que sí, y nos exhortamos unos a otros a que dejemos de pecar, y Pablo lo hace también, no es nada malo en eso.
Pero el hombre no sabe tratar correctamente con el pecado. El único que sabe tratar con el pecado, ese es Dios. Y trató de tal manera con el pecado que Él no borró el pecado. Él no instigó al hombre, al ser humano, a que acabase con el pecado. No, Él envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio del pecado. Es el único que sabe tratar con el pecado. Por eso debemos estar de su lado. Porque yo no puedo tratar ni siquiera con mis propios pecados. A veces puedo pensar que sí. No, yo esto lo domino, yo esto lo controlo. ¿Tú no has visto la gente cuando entra en alguna adicción? Sea la que sea. Te vas a dar cuenta que no está bien porque cuando le dices te va a contestar. No, yo esto lo controlo. Cuando alguien controla, mal negocio. Y lo podemos llevar incluso a extremos, incluso a nosotros. Cuando alguien dice, no, yo controlo la reunión, yo controlo el culto, yo controlo mi vida, yo controlo, mal negocio. El único que sabe controlar es Dios. Él sí sabe tratar con cada uno de nosotros. Por eso, el propósito de Dios en esos tiempos difíciles de Elías, como digo, no eran fáciles, abundaba mucho el pecado, empezó a sobreabundar la gracia. Y tenemos en el texto el propósito de Dios. El propósito de Dios era no sea que, es decir, no quiero maldecir la tierra. Paro para que le demos vueltas. Nosotros podemos pensar por el texto que Dios dice, voy a ir, es decir, como una amenaza, como los padres. ¿Tú no has visto los padres? Te voy a pegar. Como vuelvas, te voy a pegar. Dios dice, no quiero ir. Si yo quisiera, ya hubiera ido y hubiera maldecido toda la tierra. Pero no quiero ir. No voy a tratar así con vuestro pecado. Voy a tratar de otra manera. ¿Sabéis cómo voy a tratar? Voy a enviar al profeta Elías, ahí está, y él va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. En otras palabras, ¿sabéis cómo trata Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios en tiempos tan difíciles o más como los que podemos estar viviendo cada uno de nosotros? Relación. Relación. Dios va a estar tratando con relación. La primera con Él. La primera con Él. Y si tú te fijas, y no podemos fijarnos mucho porque no nos dejan congregarnos mucho ni movernos, pero si tú te fijas un poco con los ojos del Espíritu, te darás cuenta que en este tiempo Dios está moviendo a su iglesia universalmente para que tenga una relación más íntima con Él mismo. Primero. Segundo, consigo misma, entre todos nosotros, en las familias, todo lo que tiene que ver con relación, Dios, por su gracia, lo está moviendo en un tiempo tan complicado como este. Esos son los tiempos de Elías. Dios ha estado buscando en todo tiempo extender su gracia. Y lo va a seguir haciendo una y otra vez. Y nosotros podemos enfocar en un área o en otra, en una parte, en lo natural o en lo espiritual. Ahí sí Dios nos deja libre albedrío. Tú puedes enfocar en lo que quieras. Y voy a sacar un ejemplo de Elías para que nos demos cuenta. La viuda de Sarepta de Sidón. ¿Recordáis? Bien, la cosa es esta. Elías profetiza que no va a llover y no es que él esté exento. Y ahora para él sí llueve y él sí puede comer y cosechar. No, él sufre lo mismo que todo el pueblo. Y por eso Dios le envía al estanque de Kerib, creo que es. Y allí le sustenta con cuervos. Le traen alimento, carne, por la mañana y por la tarde, por la noche. Y bebe del estanque o del lago, de lo que fuese. Hasta que
se seca. Y ahora bien, ¿y Dios no sabía que se iba a secar? Sí, prácticamente lo sabía todo el mundo. O sea, si por 3 años y pico no hay lluvia, eso termina secándose. Por muy listo que uno sea, Dios sí lo sabía. Y ahora hace algo. Y le dice, vete a casa de una viuda. Allí te voy a sustentar. Ahora, voy a leer algunos textos acerca de esto, porque hay una manera natural de verlo, y es que no tengo tiempo para leer todo el pasaje de Elías, pero hay una manera de verlo. La manera es la siguiente, una manera natural me refiero, es la siguiente. Elías ha profetizado, aparte de vivir lo que tiene que vivir con todo el mundo, pero Dios le extiende su gracia para que él pueda sobreabundar donde hay escasez. Pero además, Acab, que no es tonto, manda a buscarle para matarlo. Es decir, muerto el perro, se acabó la rabia. Y él se tiene que esconder. Él se esconde primero junto al estanque y luego se va a esconder a casa de una viuda. Eso es una manera de verlo y es muy natural. Pero no hay otra manera de verlo, conforme a la gracia. ¿Sabes qué? Elías no se está escondiendo de nadie. Elías está ministrando, sirviendo gracia de parte de Dios. Por eso dice la Escritura, y aquí así voy a leer. Hablando de este evento en Lucas, dice, verdaderamente había muchas viudas en Israel, Lucas 4, 25, 27, en tiempos del profeta Elías. Ahora fíjate el detalle, no había una viuda, había muchas en los tiempos. En los tiempos de Elías hay mucho. Cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país, no poca, mucha hambre. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. Ahora fíjate, yo puedo hacer el énfasis en los tiempos de Elías en la cantidad de viudas que probablemente pasaron hambre, incluso alguna moriría. Y puedo decir, esos son los tiempos de Elías, esos son los tiempos que toca vivir, pero la Biblia no hace hincapié ahí, hace hincapié en la gracia de Dios. Solo una viuda en ese tiempo alcanzó gracia de parte de Dios. Y para colmo, que diríamos en nuestro castellano, no era israelita. Una viuda. Pero ahí es donde puntualiza la Escritura. Hay mucho pecado suelto, evidentemente. Y si tú quieres, podemos estar todos los santos días apuntándonos uno a otro las cosas que hacemos mal, todos los errores que tenemos, etc. Y va a ser cierto. No tiene por qué ser mentira, pero si queremos en los tiempos de Elías vivir tiempos de gracia, vamos a tener que puntualizar. Nuestros ojos van a tener que fijarse en aquel, aunque solamente haya uno, aquel que realmente ha hallado gracia de parte de Dios. Tres milagros en uno se cumplieron en ese evento. Evidentemente, la viuda, su hijo y Elías. Los 3 fueron sustentados cuando lo más fácil es, si no que hubieran muerto, sí que hubieran pasado muchísima necesidad. Aunque la propia viuda, recordáis lo que dice, tengo esta tortita de pan,
un poquito de aceite en la vasija y me disponía a hacerlo, dárselo a mi hijo, como buena madre, y luego a morirnos. Tú fíjate la idea. Esa era la visión que estaba teniendo esa viuda. Pero sin embargo la Escritura dice otra cosa. Y este es el punto en el que yo he venido hasta aquí para recalcar, porque es lo que vengo hablando todo este tiempo. Ver estos tiempos desde la perspectiva de la palabra de Dios, dada y oída. Palabra dada y palabra oída. ¿Por qué digo eso? Fácil. Cuando Elías se presenta a donde esta viuda y le dice, dame un poco de beber, va por agua, mientras va por agua dice, y un poco de comer. Estoy parafraseando, ¿eh? La viuda es cuando le plantea, le dice, mira, es que no tengo, esto es lo que tengo y luego nos vamos a morir. Pero no es lo que Dios había dicho, ni lo que Dios había hecho. Dios había dado orden a la viuda. Dios había hablado a esa mujer y había dado también orden, había enviado a Elías. Pero esa viuda no se había enterado de lo que Dios le había dicho. Porque si se llega a enterar que la palabra de Dios le ha sido dada, si ella lo hubiera oído cuando aparece Elías, ella reconoce su provisión. Pero apareció su provisión y ella no fue capaz de reconocerla. Y entonces, ¿qué hace Elías? Uno puede pensar en egoísmo. Elías dice, dame de comer a mí y luego pues ya veremos de qué va el tema este. No. Elías la está ayudando a oír. Cuando Dios, paréntesis, cuando Dios habla, y esto tiene seguimiento de lo que venimos hablando, cuando Dios habla, tu espíritu, mi espíritu, lo oye. Siempre lo oye. Pero sí necesitamos a veces cierto entrenamiento para que mi mente se entere. Y eso es lo que estaba haciendo con ella. Le hace falta un poco de ayuda, un poco de entrenamiento para que la viuda se entere que lo que ella ha sentido, ha recibido, ha obtenido, como lo quieras decir, es palabra de Dios. Cuando Elías se lo menciona y le dice, no, Dios ha dicho. ¿Qué le había dicho a la viuda? Dios no se lo ha dicho a Elías. Dios le había dicho a la viuda que todo el tiempo que no lloviese, de esa vasija nunca faltaría aceite ni tampoco tortitas de pan que tenía. Esa es la orden que le había dicho y que le había dado. Cuando Elías se lo menciona, ella tiene fe. La fe viene por el oír, recuerda, y el oír por la palabra de Dios. Cuando esta mujer escucha esa palabra de Dios, oye dentro de sí que efectivamente esa es la orden que Dios ha dado y puede creer. Si no, a mí, hoy por hoy, nadie es capaz de convencerme que por mucho profeta que venga, yo voy a sacrificar el pan de mi hijo para dárselo a él, y menos a una madre, excepto que tenga fe y le crea a alguien superior incluso al profeta, a Dios mismo. Cuando tú y yo somos capaces de creer a Dios, ya eso es otra historia, porque entramos en esa gracia de Dios, esa gracia que Dios la ha tenido y la tiene siempre. Dios nos está ayudando, a mí me está ayudando en este tiempo. ¿Sabes a qué? A oírle, a oír sobre qué cosas Él ha dado orden. ¿Sabes que le ha dado orden? No una orden, Él ha dado muchas órdenes. Por eso vamos a tener un tiempo ahora de ministración, de dejarnos ministrar por Él. Por favor, los músicos pueden venir. Y vamos a entrar en esa segunda parte que decía.
Una primera, hablo algo, paramos, una segunda, hablo otro algo. ¿Sí? Ponte de pie, por favor.